Buenos días, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los materiales que se utilizan en ortopodología. Bueno, en esta clase la vamos a dividir en dos. La primera parte de la conferencia vamos a hablar sobre las propiedades de los materiales. ¿Y por qué es importante conocer los materiales? Porque en la bibliografía existente y en la práctica clínica hay gran controversia sobre los materiales de elección para la utilización de los soportes plantares. En muchos casos es muy común que se apliquen los tratamientos considerando la estructura en sí de la ortesis plantar y dejando un poco de lado las cualidades que tiene el material con el que nosotros trabajamos. Y ya esto está demostrado que es un gran error, pues las características del material que nosotros vamos a utilizar es parte del efecto terapéutico que queremos aplicar en el tratamiento. Por eso, conocer cuáles son las características de un material nos va a llevar a efectuar mejor un tratamiento ortopodológico. Bueno, como les decía, vamos a hablar de las propiedades físicas, que son 9. Estas son deformación, estrés, elasticidad, rigidez, flexibilidad, el coeficiente de restitución, la fatiga, la masa o la densidad y la dureza. Y muchas veces las tomamos como si fuesen sinónimos, sin embargo, no lo son. Por ejemplo, cuando hablamos de rigidez y dureza, muchas veces consideramos que estamos hablando de lo mismo. Ya veremos que no es así. Vamos con el primer concepto, el concepto de deformación, que es el cambio de forma o tamaño debido a los esfuerzos internos o producto de una dilatación térmica. La propiedad de la deformación puede ser instantánea, puede ser temporal o puede ser definitiva. Entonces, ponemos un ejemplo. Si yo deformo, a ver, voy a poner la pantalla. Yo tengo este papel. Y hago esto, se produjo una deformación del papel. Porque por más que yo lo quiera volver a su posición original, ya nunca volverá a tener la forma original. Esto es una deformación definitiva. Ahora, por ejemplo, si yo aprieto esta botella, produzco una deformación, pero vuelve a su lugar. Distinto sería si apretase una botella más blanda. Se deforma, es una propiedad del material, deformarse ante una fuerza externa, pero retoma su forma original. Eso también sucede, por ejemplo, con las pelotas. Después, a mayor esfuerzo, mayor deformación. A mayor tiempo de esfuerzo, mayor deformación. Entonces los materiales tienen una propiedad, de acuerdo a esta propiedad, esta curva que vemos acá, a ver si tengo, esta curva que nosotros estamos observando acá, cambia de acuerdo al material. Entonces nosotros le estamos aplicando una fuerza externa, y el material va a tener un momento de elasticidad, donde si yo dejo de aplicar este esfuerzo, la deformación, el material vuelve a su forma original. Después, como le pasó al papel, llegamos a esta otra parte de la curva, donde sigo aplicando un esfuerzo al material y la deformación queda más instaurada.
Pero si yo hubiese seguido doblando el papel y hubiera seguido presionándolo, llegamos al momento de la fractura. Esta es la curva de esfuerzo de formación, que ya las veremos más adelante también. Bueno, y acá les puse un ejemplo con un material que nosotros utilizamos en ortopodología, que es el foam, que un ejemplo como más fácil de ver, más fácil de visualizar, son las raquetas de pádel, que por dentro están compuestas de foam. Entonces, la raqueta, cuando viene la pelota, con la fuerza de impacto de la bola, se deforma en un solo lugar, en donde da el impacto, las otras partes se mantienen intactas, y cuando cesa el esfuerzo, vuelve a su lugar. Pero si tenemos una raqueta que recibe 100.000 impactos de bola, obviamente en esa misma zona, a mayor tiempo de esfuerzo, mayor deformación va a tener en el mismo lugar. A esto le llamamos memoria, a esta capacidad de volver a su forma normal, le llamamos memoria. Y también clasificamos a los materiales como memoria alta, media y baja. No es una clasificación que sea muy específica, pero sí es utilizada. Nosotros cuando hablamos de memoria en los materiales de ortopodología, hablamos que tienen alta, media o baja memoria. La segunda característica es el estrés. El estrés es la fuerza por unidad de superficie perpendicular a un plano que soporta un cuerpo. Y es el esfuerzo del resultado de la aplicación a un material. Y tenemos distintos tipos de estrés que puede soportar un material. No todos los materiales van a soportar el mismo tipo de estrés. Tenemos estrés de tracción, de compresión, de cizalladura, de flexión y de torsión. Es difícil en sí definir el estrés por sí mismo. Solo lo podemos clasificar por la fuerza que se aplica al material. La deformación es el resultado visible de esta fuerza y la respuesta del material de acuerdo a las tensiones internas. La tensión es la reacción interna del material a las cargas externas. Fíjense en que los conceptos van como de la mano también. Bueno, y acá tenemos ejemplos de estrés. Ahora voy a volver a poner la cámara. Entonces, por ejemplo, estrés de tracción. Yo tengo este elastiquín. Este elastiquín tiene una gran capacidad para soportar el estrés de tracción. Volvemos a la hojita. Esta hoja tiene determinada capacidad para soportar el estrés de tracción, pero no la suficiente para mantenerlo. Después hay otro tipo de estrés que es el cizallamiento. Una fuerza va hacia un lado y la otra fuerza va hacia el otro. Por supuesto que esta hoja no tenía la capacidad de soportar este tipo de estrés. Y otra es, mantengo en un lado y el estrés el que dice peeling, que es de estiramiento, ¿sí? Entonces, todos los materiales van a tener capacidades distintas. ¿Y qué es lo que va a hacer la diferencia? Y con qué está hecho el material. Porque, por ejemplo, yo a este elastiquín le puedo hacer un efecto peeling, estirarlo, 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 pero en un momento de la curva va a ceder. Seguimos. Hablando justamente de elasticidad, bueno, nosotros tenemos materiales elásticos, materiales viscoelásticos y materiales plásticos. En ortopodología se usa mucho el material viscoelástico, es el que más utilizamos, y los materiales plásticos también. Y cuando definimos elasticidad decimos que es un sólido o un fluido totalmente confinado, se deforma como respuesta a fuerzas externas aplicadas. Y estas deformaciones son termodinámicamente reversibles dependiendo solo de las deformaciones en un mismo punto. Y volvemos a recordar el ejemplo de la raqueta de pádel. Los materiales que usamos en ortopodología, como les dije recién, tienen un componente elástico, pero también tienen un componente viscoso, por lo tanto se denominan viscoelásticos. ¿Y qué significa viscoelástico?
que tienen una relación exponencial entre tensión y deformación. A mayor deformación en el tiempo, mayor tensión va a presentar, menor tensión, perdón, va a presentar el material. Un ejemplo claro de viscoelasticidad son las almohadas viscoelásticas, donde se deforma, donde apoya la mano, por ejemplo, en esta imagen, se produce una deformación, pero esto después vuelve a su lugar. Eso es viscoelástico. Pero si yo apoyase la mano siempre, o la cabeza siempre, durante muchos años, la almohada termina deformándose con la forma de la cabeza. Lo mismo sucede en las plantillas o en las ortesis plantares o en los elementos que colocamos en las ortesis plantares. A mayor tiempo de carga, menor tensión va a generar el material. Y este es un ejemplo que encontré bonito en relación con el calzado, que se hizo un estudio donde evaluaban la capacidad de soportar la compresión, distintos materiales. Por ejemplo, la EVA, la IRSOL o el Sarbotam. Fíjense en cómo la curva de deformación varía de un material a otro. La rigidez. La rigidez es la resistencia que pone un material para lograr determinada deformación. Se denomina rigidez y se mide por el módulo de elasticidad. Perdón. En ortopodología aplicamos esta propiedad también cuando vamos a evaluar los rangos de movimiento del pie. Nosotros evaluamos los movimientos fisiológicos del pie y vamos a evaluar si se trata de un pie o de articulaciones que están rígidas o no. Y acá, bueno, les puse unas imágenes del grado de rigidez que tienen distintos materiales. Por ejemplo, el barro, ante la misma fuerza, fíjense que la línea que se forma, la ruptura que se forma es mucho mayor. Distinto es del plomo, que tiene un grado, si bien tiene un grado de rigidez, y en el vidrio, por ejemplo, la misma fuerza no impacta, no lo deforma. Después vamos a la siguiente capacidad, que es la flexibilidad. La flexibilidad sería lo contrario a la rigidez, y es la capacidad de un material de doblarse sin romperse ni deformarse. Y siempre la flexibilidad va a depender de la composición del material, pero también de la forma. Y es una característica importante en ortopodología, ya que es la que nos va a permitir que podamos moldear un material. Y en el caso de los materiales plásticos, que si fuéramos un poquito para atrás, que hablamos, un poquito para atrás, cuando hablamos de elasticidad, hablamos que lo elástico es lo contrario de lo plástico, pero en este caso, cuando nosotros aplicamos calor a los plásticos, se vuelven maleables y también les podemos dar la forma que deseamos. Ahí tenemos un ejemplo de flexibilidad, donde se pueden aplicar las fuerzas que yo apliqué sobre la hoja, en ese caso de torsión. Podríamos estirarlo, pero el material no se va a deformar. Vamos a la siguiente característica, que es el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es la medida del grado de conservación cinética en un choque de partículas clásicas. Este coeficiente es dependiente de la superficie con que impacte. Y también a esta propiedad se le denomina recuperación y nos va a permitir distinguir entre los materiales de recuperación lenta, mediana o rápida. Y este coeficiente es bastante importante en ortopodología. Y les voy a poner un ejemplo, a ver qué les puse. Bueno, les voy a comentar un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, si yo tengo una pelota, un balón terapéutico, las pelotas con las que se hacen rehabilitación, ¿cierto? Que son grandes, desde un diámetro de 75 centímetros, y ponemos a una persona a hacer abdominales. Cuando han ido a hacer abdominales sobre los balones terapéuticos, la pelota sufre
una deformación por el material con el que está hecho. Pero esa deformación vuelve a su lugar con la misma energía. Y también, bueno, podemos poner el mismo ejemplo del foam, de la raqueta. Devuelve la misma energía con la que ha impactado. Y también podríamos poner el ejemplo de las zapatillas Adidas, la suela, ahí se me fue el nombre, la suela de Adidas, se me fue el nombre, bueno, pero por ejemplo los materiales de las medias suelas también tienen un coeficiente alto de restitución, o sea, conservan la energía y la devuelven con la misma fuerza. Acá tienen una imagen, la forma permanente de un material, la forma temporal, y vuelve nuevamente a su forma original. Ese es el proceso de recuperación. Después, el otro componente es la fatiga. Es el proceso de cambio estructural permanente, progresivo y localizado de un material sujeto a tensiones y deformaciones variables en un punto específico. Al aplicar varios ciclos de carga sobre un material, este cede ante un esfuerzo mínimo. Se produce una disminución de la fuerza intermolecular, pero además de los esfuerzos de los ciclos de carga que nosotros decimos que se aplican, son importantes otros factores. Por ejemplo, en ortopodología, la temperatura del moldeado, la humedad del pie del paciente también va a influir en la fatiga del material, el tipo de pegamento que utilicemos cuando armamos la plantilla también va a influir. Entonces, la fatiga es una propiedad del material por la cual, ante la aplicación de muchos ciclos de carga, va a verse deformado permanentemente, va a ceder ante el esfuerzo mínimo. Pasa muy, muy comúnmente con las zapatillas, cuando nosotros decimos, bueno, la zapatilla ya no amortigua, y porque cumplió a lo mejor los 800 kilómetros, el ciclo de carga, los varios ciclos de carga que el deportista o el paciente dio, y la zapatilla, el material de la media suela, si bien a veces conserva el mismo grosor, ya no tiene la misma tensión interna. Y tiene distintos periodos. El periodo de incubación, cuando se empieza cuando empieza a llegar a los ciclos de carga de los que hablamos, cuando se daña, después sigue la rotura y es dependiente de los ciclos de carga y de la temperatura. La temperatura también puede producir fatiga en los materiales. La octava propiedad es la masa y la densidad. Y también es muy importante esto en ortopodología, porque es la medida de cantidad de materia de un cuerpo. Pero también es la medida numérica de la inercia de la materia sobre un cuerpo, sobre la carga. Esta característica se asocia directamente a la rigidez y a la flexibilidad de los materiales, ya que si dentro de un cuerpo hay mayor densidad, obviamente va a haber mayor compactación de las moléculas y por lo tanto más resistencia mecánica a la solicitación y a la carga. Entonces, cuando nosotros pensamos en EVA, para hacer unas plantillas, unas ortesis plantares, pensamos en una EVA de alta densidad o de media densidad, según los objetivos que nosotros queramos. ¿Cuál sería una EVA de baja densidad? La que se utiliza en el colegio, que se deforma, que al comprimirla tiene una deformación permanente. De media densidad tiene menos coeficiente de deformación y la de alta densidad se va a deformar mucho menos. Y en ortopodología tenemos que tener mucho esto en cuenta, por ejemplo, en los pies que son más delicados, en un pie de un geronte, donde la piel es más delicada, entonces no le podríamos poner, por ejemplo, una alta densidad, porque estamos ejerciendo una fuerza de resistencia del material sobre la piel de la persona. Entonces tenemos que saber qué tipo de material y qué densidad vamos a poner de acuerdo a la estructura. O por ejemplo, en una quinta cabeza metatarsiana que está sobresolicitada y que presenta un eloma plantar, cuando vamos a hacer la descarga de esa cabeza metatarsiana, le vamos a poner una densidad baja o una densidad media,
para que no haga para que la fuerza de reacción del material sobre la piel no sea tan intensa y que se deforme principalmente el material. Estos son ejemplos de masa y densidad. Por ejemplo, una alta densidad en poca masa, en el caso del oro, tenemos una gran compactación. Después van variando las densidades. Por ejemplo, el kilo de madera, fíjense en la diferencia con el kilo de oro. Y también, si nos vamos a materiales más comunes para nosotros, ¿cuánto sería en volumen un kilo de algodón? Llegaría hasta por acá más o menos. Entonces, eso serían los tipos de densidades. Y por último, vamos a la dureza, que es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones como la penetración, la abrasión, el rayado, la cortadura o las deformaciones permanentes. Nosotros en ortopodología nos limitamos mucho a la escala de dureza Short A. Hay distintos grados de escalas de dureza, pero nosotros al utilizar cauchos, poliuretanos, piel, fieltros, nos guiamos por la escala de dureza Short A. Y acá tienen un ejemplo de escala de dureza. Fíjense en cuando hablamos de extra suave, estamos hablando de algodón. Las taloneras, las típicas taloneras para los espolones, tienen un grado de dureza de 30. Las siliconas, ¿se acuerdan que habíamos hablado que tienen un grado de dureza entre 4 y 30, las más duras? Después, fíjense en la densidad de una goma de borrar, es un grado de dureza Short de 90, pero en Short A es un grado de dureza de 40. Y después, la suela de las zapatillas, en un grado de dureza Short común, tenemos 100, pero en dureza Short A la escala nos da en 65. ¿Sí? Y después está la otra escala de dureza Short D, pero nosotros no la utilizamos tampoco. Esta imagen está bastante buena para que la tengan presente. Y bueno, hasta acá llegamos. Esta es una clase muy cortita, habla sobre las propiedades de los materiales, espero que les haya servido de ayuda. De todos modos, en la plataforma también les voy a dejar el material bibliográfico, como siempre. Y además en ese mismo material bibliográfico van a encontrar la segunda parte de la conferencia, que habla sobre los tipos de materiales que utilizamos en ortopodología.